Ministro, a ver, ¿nos oyen o no? Sí. Hola Camila. ¿Qué hubo, ministro? ¿Cómo Llegamos estás? con cartera y todo porque además los trancones de Bogotá, ay, perdón, gracias. Además, como ya está llegando la adelantada del presidente, entonces ya es imposible entrar aquí al Hotel Hilton. Sí, pero un tanto incumplidos los dos. A ustedes muchas gracias por esperar, por estar aquí sentados para presenciar esta charla con el ministro del Medio Ambiente, en donde pues ministro, básicamente yo creo que lo que hay que hablar con usted específicamente es sobre esa fricción que puede existir entre la protección del medio ambiente y la agricultura y también pues la seguridad alimenticia. Entonces ahí yo le quiero preguntar, no en las alianzas que ha hecho usted con la SAC todavía, sino como experto en medio ambiente de verdad, ¿cuáles son esos principales conflictos que existen entre la protección del medio ambiente y la agricultura y pues, la alimentación sostenible? Sí, bueno, Camila, gracias. Bueno, doctor Bedoya, muchas gracias y a todos ustedes, a todos los miembros de la sociedad, otra vez muy feliz de estar aquí en la SAC, en el Congreso. Que siempre he estado y hace rato no me invitaban, pero bueno, ahora estoy aquí ofreciendo como siempre el servicio público desde el Ministerio de Ambiente. Camila, no ha existido conflictos, porque, por supuesto, nosotros necesitamos vivir, por supuesto, necesitamos de los alimentos, por supuesto, necesitamos de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas como el agua potable y toda la vida, desde cuando el hombre está en la tierra, pues depende de ese recurso, depende del recurso natural y por supuesto lo que nosotros estamos haciendo y siempre hemos hecho, inclusive con el conocimiento tradicional de nuestros pueblos étnicos, de los campesinos, porque ellos son los principales observadores también de la dinámica del agua, de los recursos naturales, es que nosotros creamos las políticas públicas nacionales. Eso es muy, muy importante, Camila. El cuento de que los conflictos y las diferencias entre nosotros no es verdad. Eso sí es nuevo. Eso es lo que hoy día ha ganado bastante campo a nivel de medios, a nivel de redes, precisamente para dividir al país o para dividir las opiniones frente a los temas. Porque, por supuesto, los alimentos necesitan el agua. ¿Cómo tú siembras sin el agua? ¿Cómo tú siembras sin un suelo productivo? ¿Cómo tú siembras sin un suelo con materia orgánica? Entonces, eso es muy importante decirlo. Siempre nosotros estábamos dependiendo del recurso. Acá, inclusive, el tema de la sostenibilidad, Camila, es eso. Como Julio Carrizosa lo dice, no es nada fácil, es compleja, por supuesto que sí. Pero desde el Ministerio de Ambiente, Camila, siempre han estado los campesinos, los industriales, los mineros, las agencias de hidrocarburos, del sector energético, como nuestros principales usuarios para precisamente la economía del país, y el reto está dentro del ministerio, que la gente no sabía muy bien lo que hacíamos dentro del ministerio, era cómo garantizamos, por lo tanto, el recurso natural, ¿no?, renovable, cómo se lo garantizamos a las generaciones futuras, y es un ejercicio que siempre ha hecho. Pero ministro, usted habla debería haber otros productos que se deberían impulsar en Colombia a diferencia de esos que necesitan un mayor recurso hídrico, como por ejemplo, no sé, el aguacate que requiere una cantidad de agua. Bueno, allá también entonces vamos a hablar específicamente y es que también, Camila, muy posiblemente en los temas ambientales la conflictividad se basa en la generalidad. Entonces, cada esquina de esta tarima tiene una composición completamente diferente a nivel de sus partículas, de sus poros, de sus características físicas. Además, eso lo traslado a una vereda, lo mismo, las veredas, cada vereda tiene un comportamiento una composición de origen completamente diferente, ¿no? Completamente diferente a nivel de materia orgánica, a nivel de cualquier elemento o material o mineral que tenga el suelo, a nivel de porosidad. No todos los suelos permiten la permeabilidad del agua, no todos los suelos son reguladores de recurso hídrico, no en todas las veredas hay acuíferos, no en todas las veredas hay capacidad para ello. Entonces depende, Camila, depende exactamente de la oferta que tengamos nosotros como recursos naturales en nuestros territorios, la capacidad y la vocación que además tenga ese suelo o que tenga ese material físico o biótico que existe en ese territorio, y además la manera como nosotros vamos a hacer uso de esas características. Por eso es tan importante la información, el conocimiento, los institutos de investigación de los diferentes CENIs del sector
agropecuario y agrario, por supuesto, que tienen la gran labor de decirle al campesino o al inversionista tenemos esas características acá, usted quiere hacer eso, se quiere arriesgar con ello, porque el riesgo en la inversión se basa en eso, en el conocimiento de la característica local y la actividad que yo voy a desarrollar allí para usted determinar si puede ser positivo o negativo esa cosecha o esa productividad que usted quiera tener. Eso es lo que también necesitamos y eso es lo que estamos haciendo y que estoy seguro que el sector agrario lo está haciendo. Pero entonces ya que usted dice que depende, ya dice que no hay fricción, que eso es algo que nos inventamos en los medios y en las redes sociales. Depende, también depende. ¿Cuáles son las estrategias de todas maneras entonces que se están aplicando dentro del ministerio para poder generar una convivencia más sana entre la agricultura y la protección del medio ambiente? Precisamente por esa coyuntura de los conflictos y ese mensaje de que hay un conflicto entre todos, creamos los centros regionales del diálogo y de la prevención de conflictos o de problemas, si hay o no hay. Eso se crearon desde el principio cuando llegamos por resolución por parte de nosotros del Ministerio de Ambiente. ¿En dónde? En los institutos de investigación, el Instituto del IDEAM, el Instituto de Hidrología, el Instituto de Meteorología, el Instituto von Humboldt, que es de biodiversidad. También para los pescadores, que es el Instituto IAP para la zona pacífica, para los océanos, el Instituto Envemar también, y para el Amazonas, el Instituto Sinchi. Esos institutos, nosotros somos cabeza de un sistema, no somos tramitadores de licencias, somos cabeza de un sistema que diseñamos políticas para que ese equilibrio se garantice a las siguientes generaciones de los colombianos. Entonces se nos olvida también que ahí tenemos los institutos, ahí creamos esos centros del diálogo para esto, para decir si depende de la vocación. Además, frente a esas vocaciones, sobre todo en el sentido que, por ejemplo, ahora a partir de esta información, nosotros empezamos a generar con la UPRA, con la Unidad de Planificación Rural, también la famosa frontera agropecuaria, por lo tanto, y cómo vamos a estabilizarla con el compromiso de todos en un ejercicio a través del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cuya política es producir conservando y conservar produciendo, y en el que los compromisos de esa estabilización de la frontera agropecuaria está en el sector, ya no en el Ministerio de Ambiente. Pero te digo que no puede haber conflictos porque somos todos corresponsables de garantizar el agua precisamente para la producción. Y esas metas del Plan Nacional de Desarrollo recaen sobre el Ministerio de Agricultura, de tener más de 150.000 nuevas hectáreas con proyectos agroforestales, de inclusive participar de manera muy activa también en la firma de pactos de cero deforestación, que ya lo hizo el sector, diferentes sectores como el sector de cacao, el sector palmero, cómo podemos producir bajo unas condiciones completamente diferentes, que ya no necesitamos deforestar o tener un paisaje suizo para ello, sino podemos tener palma bajo los bosques, podemos tener agricultura bajo los bosques, y eso es lo que hoy día se está promocionando y se está haciendo y nos lo están contando los mismos sectores. Eso está pasando hoy día, proyectos de cómo recuperamos además la diversidad a través de un buen manejo y uso sostenible también de los suelos. Ministro, eso es lo que han hecho. Usted lleva un año, a este gobierno le quedan 3. ¿Cuáles entonces son los planes de su cartera en este sentido, en alianza con el tema de la agricultura, la protección del recurso hídrico en los 3 años que quedan? Sí, empezar a mostrar resultados muy positivos en lo que acabé de decir en cuanto, por ejemplo, algo muy importante y es entender que el tema ambiental también genera dividendos e incrementa la competitividad. Le pongo un ejemplo, que el tema de la economía circular, que es algo nuevo, es una política muy importante y que precisamente el sector pues agrario y agricultor es el que lo está promoviendo, inclusive desde el propio campesino, donde a partir de la reducción inclusive de residuos también que se generan en la producción también agraria, pues empezamos a tener mayor competitividad y una menor presión además sobre la biomasa. También, por ejemplo, en la valoración del plástico y los materiales en el campo, donde, por ejemplo, en Antioquia, hoy día, gracias al trabajo que hace la Corporación Cornare, empezó a recoger todos estos envases y hoy día la reducción sobre la madera para el varadero del tomate, por ejemplo, forma parte de materiales ya reciclados y reusados. Todos esos nuevos modelos de negocios que se vienen dando desde el campo o desde los propios emprendimientos es lo que hoy día estamos fortaleciendo y estamos apoyando con diferentes incentivos, pero que sí necesitamos que se siga
invirtiendo más en la innovación, que sí se puede trabajar en por ejemplo, pasar de alto impacto a bajo impacto, agricultura de alto impacto, por ejemplo, en los páramos en el país. Ahí tenemos un reto muy importante. Ayer estuvimos en la Corte Constitucional también frente a qué vamos a hacer entonces con la agricultura en los páramos. Nosotros nunca se ha dicho que la delimitación de un páramo, eso conlleva al desplazamiento de las personas. Eso es clarísimo lo que estamos diciendo ahora por parte del presidente Duque, y es con la política de producir, conservar y conservar producción. Nosotros sí podemos seguir implementando la estrategia de conservación a través de esa transformación y esa reconversión con nuevas prácticas que se vienen dando. Por ejemplo, los cebolleros, la cebolla larga, los campesinos de cebolla larga en Aquitania, en Boyacá, con ellos emprendimos unos proyectos pilotos donde nos están mostrando cómo a partir del ejercicio mismo de innovar en nuevos fertilizantes orgánicos y muchos más eficientes, podemos restaurar también los bienes y servicios de los páramos sin necesidad, por supuesto, de decirles que tienen que salir de allí, porque ellos, Camila, son los actores más importantes en la conservación y la restauración. Son ellos. Nosotros nos vinimos para Bogotá, pero ¿quiénes quedan ahí? Pues los campesinos, pues las comunidades. Y con ellos es que tenemos que trabajar esa transformación del campo y, por supuesto, a través de la conservación de los bienes y servicios. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Colombia y también en la parte ambiental es la falta de control. Entonces usted dice, se están delimitando los páramos, no significa que eso vaya a generar desplazamiento de campesinos, eso no significa que vaya a generar desplazamiento de cultivos, simplemente se está buscando una estrategia para poderlos hacer sin el daño ambiental. Y la parte del control, ¿quién va a hacer el control de esto? Lo estamos haciendo nosotros, es decir, nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando usted me preguntaba de los retos que tenemos, solamente para plantearle algo, Camila. La Constitución y la rama judicial y las sentencias que hoy día tenemos en el país nos invitan a nosotros a hacer consultas con los campesinos, pero ¿es dónde está reglamentado? No existe esa reglamentación para ello y lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo personalmente. Yo voy directamente a los municipios parameros, como además les gusta que les llamemos los campesinos de los páramos, a hacer ese ejercicio de diálogo con ellos también, porque tenemos que ser efectivos, tenemos que ser democráticos, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser eficientes. ¿En qué? En el proceso de participación, que son temas que, como ya lo dije, no están reglamentados, que son como intangibles, que están ahí pero no lo dicen cómo. Lo único que está establecido es la consulta previa para pueblos étnicos, pero para los campesinos no. Pero nos están obligando también las sentencias y los jueces, que lo tenemos que hacer así. Entonces, estamos avanzando con el tiempo determinado, con los medios necesarios para ser efectivos, y yo creo que el resultado más importante es la integración de Colombia a través de esas metas comunes, porque todos queremos agua. Todos queremos alimentos, son metas de todos nosotros, pero todos somos corresponsables. Eso es lo que no se había hecho antes y eso es lo que estamos haciendo ahora, trabajando con los jueces, trabajando con la rama judicial. Hay un proyecto, por ejemplo, en Colombia tener ingenieros ambientales magistrados, por ejemplo, Camila, de tener geólogos magistrados. ¿No? Eso ya existe en Chile, donde las sentencias tengan esa connotación técnica también para ser mucho más justos frente a lo que tenemos que hacer en el territorio. Ese ejercicio nos toca hacer a nosotros y por supuesto el seguimiento y el control lo tenemos que seguir haciendo nosotros. Las corporaciones autónomas lo tienen que seguir haciendo. Hoy día presentamos un proyecto de ley al Congreso que ya pasó el primer debate, por primera vez pasó el primer debate del fortalecimiento y reforma de la elección, por ejemplo, de directores de corporaciones autónomas regionales que ya no podrán ser reelegidos, por ejemplo, los delegados de las ONG o de las propias empresas tampoco podrán ser reelegidos, tendrán que tener una responsabilidad de reporte, verificación y monitoreo también de lo que se están haciendo. Es decir, estamos avanzando muchísimo en la transparencia por parte de la autoridad autónoma local, que realmente sobre ello recae ese ejercicio de control. Por eso era que yo le decía sobre el control, que era el problema que tenemos en Colombia, y ahí usted menciona las corporaciones regionales autónomas que desde que yo tengo memoria, pues ahí todos los gobiernos las han querido acabar, y ahora la Procuraduría, incluso desde hace un mes venía anunciando que está haciendo investigaciones profundas sobre la corrupción que hay en las corporaciones autónomas regionales alrededor del país, en muchas de ellas. Por eso, frente a todos estos planes que usted plantea y que obviamente es lo que se tiene que hacer, ¿cómo entra el ministerio pues también a controlar el tema de lo que está pasando con las CAR? No, por eso lo que acabé de decir. Entonces, pues ya lo logramos. Es decir, ya pasó el primer debate, vamos al segundo debate en plenaria, esperamos que también sea aceptado por unanimidad,
como ya lo dije, donde le incluimos todos los instrumentos de planificación, de transparencia, reporte, pliegos tipo, etcétera, precisamente para mitigar y para evitar este problema que hoy día tenemos con ellas, pero es que son nuestro brazo derecho como Sistema Nacional Ambiental, Camila. Yo no me puedo abstraer de ello. Como cualquier crítica que se le hace a cualquier alcalde también, unos son buenos, otros son malos, no podemos generalizarlas también, porque muchas de las corporaciones inclusive nos están inspirando para esto que acabé de decir. Todo lo que acabé de contar sobre economía circular está sucediendo en muchas corporaciones autónomas regionales. El pago por servicios ambientales, todo lo de Banca 2, proviene de las corporaciones, proviene de Cornare, en donde la misma autoridad ambiental reconoce el trabajo que tiene un campesino para recuperar el agua, no solamente para él, para Cuenca Bajo, Cuenca Media, Cuenca Baja, él está en la Cuenca Alta, y hoy día se le está reconociendo, por ejemplo, solamente en la jurisdicción de Cornare, más de 20.000 familias reciben mensualmente su platica para eso, para que algunos dejen quieto pues el bosque, o que hagan aprovechamiento sostenible también del mismo a partir de precisamente de su gran responsabilidad que se tiene. Eso nos inspiró a la política nacional. Lo de abajo inspiró a la política nacional. ¿De dónde salió? De una corporación. ¿Sí? Y hoy día inclusive los indígenas también, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se extendió también a la comunidad indígena para que los indígenas también tengan esa oportunidad. Lo mismo está pasando con el resto de corporaciones, donde por supuesto yo estoy trabajando de manera directa con cada una de ellas, sin generalizar tampoco los problemas. Cada una tiene, por supuesto, hay muchas quejas de algunas, etcétera, pero las estamos solucionando uno por uno, y esa es la manera en que nosotros podemos generalizar ya la política nacional, entendiendo qué pasa en cada uno de los territorios. Ministro, ahorita una de las respuestas que usted me daba decía, nosotros incluso estamos hablando de generar, pues tener jueces y magistrados que sean expertos en este tema para que puedan fallar de manera más justa. Y eso me lleva a preguntarle sobre un nuevo paradigma que se está viviendo en el derecho, y es el derecho ambiental, en donde incluso, por ejemplo, los ríos, las montañas son sujetos de derecho. Y la Corte Constitucional así ha fallado, y es un paradigma dentro del derecho que está cambiando muchas cosas, y es ese nuevo paradigma del derecho en donde, por ejemplo, los ríos, las montañas son sujetos de derecho, y así ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Ese nuevo paradigma, ¿cómo entra a jugar en esto que usted nos está explicando de la sana convivencia entre el medio ambiente y la agricultura? Cumpliendo nuestra responsabilidad. Yo soy el guardián mayor del río Atrato, y yo estoy yendo al Chocó aproximadamente casi cada 3 semanas, y estamos trabajando pues con todos los guardianes del río Atrato. Ya establecimos un plan de acción. ¿Cómo lo hicimos? Vereda por vereda, Cuenca Alta, Cuenca Media, Cuenca Baja, con todos los habitantes y guardianes del río Atrato, conociendo cada una de sus propias circunstancias, conociendo la diversidad de sus necesidades, de sus culturas, conociendo la diversidad de maneras de solucionar pues esas necesidades y los retos. Y con ese ejercicio es que hoy día, inclusive con ese ejercicio juicioso, logramos también buscar recursos para poderle invertir a algo que nos compete, que nos toca a todos nosotros. Involucramos, por supuesto, a la Corporación Autónoma Regional, que al principio no estaba involucrada, estamos trabajando directamente con ellos, es decir, cumpliendo con lo que nos toca por ley. Y ahí tú empiezas, por supuesto, como ya lo dije, a recuperar, a restaurar el territorio y garantizar la sostenibilidad, evitando los problemas, evitando los conflictos. Te pongo un ejemplo, en el Pacífico, ese problema de que tenía la cuenca del río Atrato fue transformado a una oportunidad cultural, en donde ellos dijeron, nuestro problema acá lo solucionamos a través del diálogo, a través de las expresiones culturales. En La Guajira es completamente diferente, en el Amazonas es completamente diferente, en el Cauca muy diferente. Entonces, cada uno de esos ejercicios, teniendo presencia en los territorios, es que nosotros podemos, como ya lo dije, abordarlo, reconocer que somos pluridiversos. En el ministerio, yo me comprometo a no sacar ninguna norma desde Bogotá que no esté demostrada que en esos territorios se pueda aplicar la norma. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos, por ejemplo, en el tema de caudales ambientales, ustedes lo saben muy bien, y nosotros dijimos, un momentico, el tema de caudales ambientales no lo vamos a generalizar, lo estamos haciendo con la cuenca del río Bogotá, y queremos seguir avanzando en las diferentes cuencas porque la forma de verlo es completamente diferente. Claro, pero entonces eso es lo que usted se compromete desde el ministerio. Hay unos compromisos que se habían adquirido también desde el gobierno anterior, cuando se empezó todo el proceso para entrar a la OCDE, por ejemplo. Y ahí se adquirieron unos compromisos medioambientales, unos compromisos en términos agropecuarios. Ya me quedan unos segunditos.
y es ¿cuál es la posición del Ministerio del Medio Ambiente, del gobierno, que usted representa en este caso, frente a esos compromisos que se tienen con la OCDE en términos medioambientales y agrarios? Sí, yo sé que ustedes quieren escuchar de manera específica esos compromisos. Aquí tengo el listado de manera específica de todos los compromisos, sobre todo en el componente de químicos y todo el componente también de manejo de residuos, etcétera. Pero Camila, mire, tuvimos la semana pasada la visita también del secretario de la OCDE acá a Colombia y de todos los temas que hablábamos, de completar las cuentas de residuos, de avanzar en la estrategia de adaptación del sector agropecuario, etcétera, la intensificación de la ganadería extensivas y bueno, hay una cantidad de la lista que traigo. Estamos avanzando muy bien en todos estos compromisos, ya llevamos un avance de más del 85% en ello, pero les llamó la atención a la OCDE una palabra muy importante del presidente Duque que les dijo, y son las biodiversidades. Entonces, es decir, cómo nosotros integramos el componente rural con el componente urbano, reconociendo la dependencia de los que estamos en las ciudades del campo, y cómo compensamos, por supuesto, al campo precisamente por el abastecimiento de alimentos, el agua, etcétera, pero también, además, cómo estas ciudades, a partir de su vocación misma del recurso natural y de biodiversidad, se convierten también en centros de investigación para eso, para entregarlas y para inclusive crear nuevos modelos basados en la diversidad, en la investigación, en el uso sostenible de los recursos naturales. Vamos a comenzar con Barranquilla, vamos a integrar Barranquilla a precisamente el Parque Salamanca, al frente. Si usted, los que no han conocido todavía el nuevo malecón que tiene Barranquilla, al frente está el Parque Nacional Natural Salamanca, vamos a entregarla como región, es el delta del río Magdalena, tiene que verse como una sola región, es decir, verse como una biodiversidad en la que ofrece estos servicios también basados en la naturaleza. Vamos a seguir con Leticia, vamos a seguir con Florencia, a seguir con Mocoa, a seguir con Quibdó, con Bucaramanga. Estamos eligiendo estas ciudades por regiones en la que, basado en la estructura ecológica principal, nosotros entendemos mucho más precisamente lo que tenemos que hacer como actividad económica, reducir la vulnerabilidad de las inversiones, sobre todo en el sector pecuario, agropecuario, agrícola, etcétera, y por supuesto también garantizar la inversión en donde sí vemos que hay un potencial muy grande para ello. Ministro, pues se nos acabó el tiempo porque la gente está un poquito corrida y nos pidieron el favor que fuéramos un poco más cortitos en nuestra intervención. A mí se me quedan muchas más preguntas, pero creo que ha sido bastante explícito usted en la explicación y en responder lo que yo le he preguntado en esta charla. Así que, Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, mil gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Camila. Y la última cuña. A mí siempre me invitaban cuando era director del IDEAN, me preguntaban si iba a llover o no iba a llover en Colombia. Yo les quiero hablar rápidamente decirles a todos los campesinos también y a los que invierten en el campo, no está lloviendo esta temporada de lluvias y por supuesto sean muy conservadores con ello porque se nos acerca la temporada seca de fin de año, de diciembre, enero, febrero, vamos a tener unas lluvias muy extremas, nos está cayendo grandes precipitaciones en tiempo muy corto, así que por favor, a pesar de no tener fenómeno del Niño, a pesar de no tener calentamiento del Océano Pacífico, los invito a que seamos muy conservadores aprovechando el agüita, entendiendo que se nos viene esa temporada seca de final de año. Ministro, mil gracias. Así, mil gracias, Camilo. A ustedes, gracias.